Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿ya tendremos fecha de parcial?
A ver, por favor, contesten esa pequeña encuesta. Doctor, disculpe, algunos compañeros están preguntando por dónde envió la encuesta que nos está pidiendo responder, porque creo que algunos sí la pueden visualizar y otros no. Acá lo estoy enviando por el online, aquí. O sea, capaz tienen todos correos de contrabando. ¿Todos están con el virtual? Sí, doctor, bueno, yo estoy usando No por tiene que mi estar con el tablet virtual. porque es que algunos estamos todavía con dispositivo porque acabamos de ir de fisiología. Tiene que estar entrar con su virtual, pues, o sea, cuando uno entra a estas clases online, entra con su correíto, pues, ¿no? De siempre. Aunque ya deberían verlo porque yo veo que acá hay 6 que lo ven. A ver, 21. Ya hay Doctor, una 21. consulta. Sí. ¿Existe la posibilidad de que podamos dar este mismo parcial de forma virtual, vía virtual? Porque, bueno, hablando, Marta, doctor, disculpe, es que hablando con ¿por mis qué haces esa compañeros, pregunta difícil? Pues no. Los exámenes no sean virtuales, eso ya fue en la época del es COVID. que en algunos cursos sí hemos podido darlos virtual por los cursos de horario y porque no había tiempo y estas 2 últimas semanas sí hemos estado usando mucho los parciales y los horarios. Entonces, a muchos compañeros me están pidiendo justamente que se pueda dar virtual porque ya hemos dado esfuerzo modalidad en otros cursos y normal nos ha funcionado y es ha sido más cómodo adaptar el parcial. No te preocupes, van a ustedes a darlo presencial. Va a estar bien cómodo también. No se preocupen. De acuerdo, doctor.
¿Ya están ya? A ver. Marta, ¿están todos? O sea, Está la mayoría del salón, creo, doctor, porque algunos están llegando a sus casas de oficio. y esa decisión está bien. Doctor, creo que, bueno, acá no se ve cuánto, cuál opción está ganando. Que no sabría decirle cuál, o sea, si la opción está bien. Ya. Bien, entonces, a ver, acá dice el martes 2, ¿está bien? En la hora de clase, ¿ok? ¿Estamos bien? Doctor, em, Mar- hay un martes grupo 2. que tenemos teórico práctico de anatomía. ¿Habría la posibilidad de que no se nos cruce con los No, exámenes? no, pero sí es en nuestra hora, 7:40. Lo que pasa es que a veces en los prácticos, como es oral y es por subgrupos, el primer grupo puede que salga a las 4, pero los siguientes grupos puede que salgan exacto para la hora de la clase. Ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Por eso mejor denlo este viernes, pues, o el jueves. Sí, doctor, con Jueves respecto muy a lo del noche. viernes, hay compañeros que me mencionan que el viernes no porque tienen que inscribirse con otro parcial que es de los primeros auxilios y obviamente hay otros compañeros que tienen Claro, clases. siempre van a tener esos detalles de las horas, pues eso durante toda la vida van a estar así. Así que hay que acostumbrarse a ese ritmo de vida. Venga, pues, entonces forma parte de nuestra existencia. Bien, entonces queda para el martes, ¿ya? Martes en la noche, salvo, a ver, martes, pero si tenemos en Moquegua, en la tarde y la profesora puede tomar break. Acá. Martes, ¿ok? Martes 02. Examen y estadística. Disculpe, después del teórico práctico de anatomía, el día martes también tenemos parcial de enfermería en la noche. ¿Y ustedes por qué se comprometen? Pues yo tengo mi hora. Tengo una hora. Lo único que puedo hacer es adelantarlo. Miércoles, jueves o viernes. O sea, no hay otra alternativa. O tomo mi examen en mi hora, como hemos quedado. En la hora que hemos quedado. O sea, no están pidiendo nada fuera de lo común. Doctor, el examen de enfermería es más tarde en la noche. No, no es en su hora. Ah, El examen de enfermería es más noche, no es en su hora. ya ves. No había problema para que agarren mi horita, pin. Muy bien, jóvenes. Martes 2. Listo, vamos a acabar la última clase ahorita para quedar claros. Voy a compartir con ustedes una pequeña pantalla. Hemos hecho un resumen interesante. A ver, listo. Estas son lecciones para la vida. A ver. Tan, 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 tan. Pues, perdón, no está. Bien. Entonces vamos a hacer una clase de demografía, pero exclusivamente para el enfoque del pregrado. ¿Ya? Obviamente, cuando usted va a ser médico, las cosas se convierten más complicadas. Y si incluso uno se puede especializar en lo que es solo demografía. O sea, hay médicos que solamente se dedican a demografía, ¿no? Estudio de los componentes poblacionales. Pero aquí vamos a hacer un resumen con un enfoque genérico. Lo primero que vamos a hacer es, pues,
Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción. Ahí nos vamos a hablar algunas, cómo es que se obtienen los datos para conocer la población, los indicadores básicos que existen y cómo es que se mide la dinámica de una población. Muy bien. Ahora, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué es relevante estudiar demografía la demografía en medicina? Porque nosotros nos debemos a la población y tenemos que entender su dinámica. Ya. Cada comunidad tiene un estilo propio de vivir y su movimiento y sus cambios son diferentes de población en población. Nosotros podemos ser muy capos en tuberculosis, pero el comportamiento de la tuberculosis es diferente, ¿ya? En cada comunidad, en cada grupo humano. Médicos infectados de tuberculosis tienen características diferentes que pobladores sufren tuberculosis. Aunque el tratamiento sea el medicamentoso, sea el mismo, las características asociadas a la enfermedad son diferentes. El estudiar las características de una población y sus componentes propios, eso es por lo que tenemos por demografía. ¿Ya? Si bien el tema es amplísimo, amplísimo, ¿ya? Existen especialidades y subespecialidades, ¿ya? Entonces, voy a bajar mi volumen aquí, ya. Si bien existe muchísimos subespecialidades dentro de la demografía, una de las más importantes es aquellas herramientas que tenemos para medir esas características, pero asociadas a la salud. Porque existe es un estudio de demografía para los políticos, un estudio de demografía para los ingenieros, estudio de factores demográficos para, no sé, los profesores. Y existen algunos indicadores demográficos que solamente sirven para la salud. ¿Ok? Muy bien. La demografía, pues, tiene ciertos objetivos que es común para todos, ¿no? Independientemente de la profesión. En principio, la demografía estudia las características de una población, pero las básicas primero, ¿ya? Las fundamentales. Por ejemplo, cuántas mujeres son, cuántos varones, qué edad tienen, dónde viven. ¿Ok? Son características poblacionales básicas. Y eso lo estudian todos. La edad que tienen, si es el estado civil, su ubicación, ¿no? Un ingeniero necesita esos datos, un médico necesita esos datos, ¿no? Un profesor necesita esos datos. Esos son estudios de características poblacionales básicas, fundamentales, ¿no? Otra característica, ¿no? Otro objetivo de la demografía es analizar el tamaño de las poblaciones. En algún momento nosotros hablamos de muestra y población total, ¿no? Entonces, cuando examinamos el tamaño de las poblaciones, miramos su estructura o cómo está compuesta, ¿ya? Esa población está compuesta por ejemplo, mayormente gente en extrema pobreza, está compuesta por una sociedad económicamente bien solvente, está compuesta por una sociedad que se dedica a ser comerciante o son todos dedicados o la gran mayoría dedicados a ser empleados dependientes, etcétera, o que viven frente a una comunidad minera. Todas esas estructuras, de la estructura propia de una población, se encarga también la demografía. Esas características son fundamentales para tomar decisiones médicas. Otra característica fundamental es ver cómo esta evoluciona, ¿no? Ya, respecto a todos los fenómenos sociales y de intercambio comunitario. Por ejemplo, esta población, cuáles son las principales fiestas que organiza
en esa comunidad, cómo la celebran, ¿no? A cómo ha ido evolucionando la educación, si solamente tiene educación primaria, secundaria o han llegado incluso a tener educación técnica o universitaria, en cuánto tiempo les demandó llegar hasta esas, tener esas características, etcétera. Conocer los fenómenos sociales de cómo vive una población es una de las tres principales características que nosotros a veces en medicina nos interesa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos conocer estos factores porque una de nuestras principales tareas es la salud pública. Hay dos tipos de salud, ¿no? En este caso, si podemos hablar de una manera muy grotesca. La salud clínica y la salud pública. La salud clínica es aquella que trata al individuo nomás, tu paciente, tus 4, 5, 10 pacientes. Pero la salud pública es aquella que se preocupa por controlar los procesos de enfermedad, pero en población conjunto. Por toda la población de Tacna, por ejemplo, ¿no? Necesitamos tomar medidas que impacten en toda una comunidad, ¿ya? Entonces, la relación de la demografía y todas estas características, ¿cómo es que se asocia a la salud pública? ¿Qué parte de ella nos interesa? Ya, muy bien. Si nosotros entendemos la estructura poblacional y cómo está compuesta una comunidad, nosotros vamos a poder realizar programas de salud pública en esa comunidad de forma certera. Por ende, hay programas de salud para la sierra, para la costa, para la selva, para el centro, para zonas perurbanas, etc. Entonces, la demografía ahí cobra importancia porque nos va a ayudar a decidir qué programa es el más bueno para esa comunidad. La demografía también que ayuda a identificar patrones de enfermedad, ¿no? Si nosotros analizamos a una comunidad, ver cómo ésta se enferma, vamos a poder saber cuál es la tendencia de esas enfermedades y cómo se organizan algunos patrones um, propios de cada patología. ¿Ah? La diabetes en Moquegua tiene un patrón diferente a la diabetes en Tacna. Probablemente el conocer esos patrones nos va a permitir tomar decisiones certeras. Por eso no basta sacarse 20 sabiendo todo lo que asociado a diabetes, si es que no tengo bien claro que al llegar a una comunidad, yo tengo que conocerla primero para ver qué de mi conocimiento les va a servir. Y probablemente les va a servir muy poco de lo que estoy llevando, sacando de la universidad. Voy a tener que nutrirme de nuevo conocimiento para poder yo conocer, identificar esos patrones de enfermedad que se desarrollan en la comunidad. Otro asunto, por lo cual la demografía se asocia a la salud pública, es que nos permite planificar los recursos sanitarios, ¿no? A ver, los recursos sanitarios no solamente son agua, luz y desagüe, ah, sino también colegio, educación superior, centros de salud, esparcimiento, todo eso. Todo eso demanda dinero, mucha inversión. Y el dinero siempre es escaso. Entonces, para asignar recursos en salud, la demografía nos permite identificar necesidades. Si conocemos la estructura de una población, podremos tomar decisiones acertadas en inversión en salud. Y eso nos ayuda a la demografía. No podemos invertir en una comunidad si no conocemos exactamente su fenómeno demográfico. Y finalmente, esta demografía para nosotros, para la salud pública, nos ayuda a diseñar casi científicamente las intervenciones sanitarias, ¿ya? Todas estas intervenciones sanitarias se diseñan conociendo las características de la población. Porque como el dinero es escaso, tenemos que con poco recurso lograr el máximo impacto. A eso se le llama como
costo-beneficio. Para que una intervención en una comunidad sea exitosa, obviamente tengo que alcanzar el mayor beneficio con el menor costo o con el costo justo. Y eso se consigue, se asegura, conociendo bien a la comunidad y cómo es que ésta se desenvuelve. En la salud pública tiene sus aplicaciones. En el campo de la investigación, en este caso, la aplicación clínica y epidemiológica, también tiene una gran utilidad, ya dentro de un hospital, dentro de mi centro de salud o dentro de mi equipo de investigación. ¿Cómo es que me ayuda la demografía? Me ayuda a comprender el comportamiento de las enfermedades. O sea, identifico las enfermedades, cómo se distribuyen estas enfermedades dentro de la población, quiénes son los más afectados, qué regiones son las que más están sufriendo el daño, o sea, a comprender el comportamiento de las enfermedades. Me permite evaluar riesgos. Al identificar enfermedades, yo puedo integrar factores que están asociados a esos daños y lo puedo hacer por grupos poblacionales, por adolescentes, por madres, por mayores, etcétera. Identifico qué factores están más asociados a un grupo poblacional que a otro y esto va a asegurar mejor mi intervención. ¿Por qué? Porque si sé cómo se comporta una enfermedad, yo puedo desarrollar. La otra gran aplicación médica es estrategias de prevención. Las estrategias de cómo prevenir un daño nacen primero de haber conocido cómo es que se comportan las enfermedades y qué factores de riesgo están asociados a esas enfermedades. Por lo tanto, el tratamiento es ir con medidas preventivas que aleje que el paciente, que las personas no se enfermen. ¿Ya? Y esos datos los dan obviamente con datos demográficos. Ahora, ¿de dónde saco esos datos? O sea, yo me tengo que ir a censar, yo me tengo que ir a conocer, tengo que ir a fotografiar. Pues no, hay agencias, instituciones, quien puede darme los datos básicos poblacionales o demográficos. Y en base a ellos voy a poder sacar los que no encuentro en el momento y a través de trabajos de investigación. ¿Ya? La primera fuente son los censos y registros vitales. Esto que está haciendo el INEI ahorita, ¿no? El INEI está haciendo unos censos poblacionales, ¿no? A nivel nacional. La importancia de los censos es, pues los censos recogen información detallada sobre la población, cuántos somos, dónde vivimos, cuáles son nuestros ingresos, etcétera. ¿Ya? Y obviamente no tenemos ahorita censos estrictos, trabajamos básicamente por muestreos, pero ya son muy cercanos a la verdad, ¿no? Cómo es que el comportamiento de las características en toda la población. Entonces, esos censos son obviamente un poco caros, pero los estados, ¿no? Los estados lo financian generalmente y tienen agencias como el INEI, ¿ya? El Instituto Nacional ¿cómo se llama?, de Estadística e Informática, que allí constantemente va colocando los resultados de sus censos. Pero también allí el INEI coloca todo lo que son los registros vitales, ¿no? Por ejemplo, ahí anotan casi con mucha exactitud cuánta gente nace, cuánta gente muere, cuántos se casan, cuántos se separan, todas las características de movimiento poblacional. Entonces tenemos dos grandes fuentes, los censos y los registros vitales. Pero además de eso, existen las encuestas poblacionales por métodos indirectos. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un trabajo de tesis y comienzan a encuestar a muchas poblaciones al hacer su trabajo de investigación. Entonces, esas encuestas recopilan datos, ¿no? Pero que son complementarios a todo lo que hacemos, como hemos dicho antes. Todo ayuda, ¿ya? Todo ayuda. Las encuestas generalmente están en manos de los que les gusta hacer investigación.
Ya acá mucho entra la investigación, en el pregrado, en el posgrado. Y el otro es, pues, los métodos indirectos. Esos métodos indirectos permiten obtener información cuando los datos directos son limitados o poco confiables. Los métodos indirectos es, por ejemplo, ¿cuánto consumes de luz? Yo puedo saber agua, ¿no? Y puedo saber más o menos el comportamiento de tu momento financiero, por darles un método indirecto. Si bien cierto, no es tan exacto, poco confiables, eh, em, aún solamente se usan cuando los otros tres han fallado, cuando es muy difícil poder ingresar a una población a levantar información. Muy bien, pero todo no es oro, ¿no? Siempre hay limitaciones. Cuando reviso fuentes de datos, incluso del INEI, la primera es la calidad de los datos. Una cuestión es, una forma es que tú salgas a encuestar, ¿no? Y nunca en tu vida has encuestado. Y otra es que vaya un encuestador experto y obviamente la calidad de los datos van a ser diferentes. Y sobre todo si se trabaja para obtener, cuando se realiza trabajos en salud, sobre todo en las investigaciones clínicas, quienes levantan información tienen que tener cierta experiencia. Por ejemplo, quisieras saber si en los últimos 5 días los hijitos menores de 5 años de las casas de cierta comunidad han sufrido una diarrea, ¿ya? Si han sufrido un proceso gastroentérico que les ha producido diarrea. Entonces vas a ir a tener que tocar la puerta, salir la mamá, te vas a tener que preguntar. Obviamente la calidad del dato y respuesta de la mamá va a depender mucho de la experiencia del encuestador. Aquel que no tiene experiencia probablemente ni le abran la puerta, pero aquel que como tiene mucha experiencia, la calidad del dato pues mejorará, puesto que quizás es conocido en esa comunidad o tiene registrado a esa familia, ¿no? Pero aún así, tenga toda la experiencia, siempre hay sesgos y esos hay que reconocerlos. Hay que identificar los probables o limitaciones que tienen mis datos, ¿ya? Decir, por ejemplo, tuvimos un factor de pérdida de respuesta de un 5%. Obviamente, es mucho mejor decirlo que no decirlo y mentir al decir que encuesté a todos y todos me respondieron de maravilla, cuando en el fondo sabemos que eso no es posible. Entonces, ¿qué hacer cuando algo no me sale como yo lo pensaba? Lo mejor es reconocer esos errores y decirlos para que el lector sepa el trabajo a qué limitaciones pudo haber tenido. Otra cuestión que está asociada a las limitaciones en la calidad de los datos demográficos es la importancia en contextos clínicos. La precisión de los datos demográficos impacta directamente en los resultados y en las decisiones. A ver, si yo quiero tomar el peso de una población para ver cómo está asociado el peso al índice de masa corporal y asociado a factores de riesgo cardiovasculares, pues la precisión en el dato peso va a depender mucho de la marca de balanza que esté llevando para poder tomar esos pesos. Y si el que toma el peso está suficientemente entrenado como para tomar adecuadamente el peso, si la balanza es digital o si la balanza es obviamente por presión, es de aguja, si la balanza está calibrada o no, o capaz está descalibrando después de haber tomado más de 100 pesos, o cada cuánto tiempo tengo que calibrarlo. Entonces, la limitación de la calidad de los datos depende mucho en contextos clínicos de la precisión de los instrumentos que utilice también. Pero todo esto hay que decirlo. ¿Ya? Hay que decirlo. Si yo lo digo y lo
pongo y lo escribo, y diré mis limitaciones fueron estas o son estas, el lector te va a respetar. Pero si muestras un mundo de maravilla, ¿no? Que tu trabajo es cero sesgos, pues es poco creíble, ¿no? Poco creíble va a ser tu exposición. Muy bien, una vez levantada toda la información, reconocido las limitaciones demográficos de mi comunidad, nacen algunos valores o mediciones resumen, ¿no? O le llamamos que los indicadores termómetro que miden el comportamiento de mi comunidad. Esos son los famosos llamados indicadores demográficos, que son cruciales en medicina, ¿eh? Importantísimos. Y tenemos muchísimos, podemos llenar esta habitación de indicadores. Las más importantes tenemos de la natalidad, la mortalidad y la fecundidad, ¿no? En epidemiología lo van a ver al detalle. Se dividen en grandes grupos. Acá les traigo unos cuantitos nomás, como aquellos indicadores que me miden dinámica poblacional, o sea, movimiento de la población. Ahí tenemos las tasas de natalidad, cuántos nacen, cuántos mueren, fecundidad, la fecundidad, capacidad, el número de hijos por familia. Y esto va a reflejar, obviamente, la tendencia de una región o país a crecer, a decrecer o estar estacionario. Tenemos indicadores de salud reproductiva, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el más usado, es la, um, el, el, los factores asociados a fecundidad en la mujer, ¿no? Edad fértil, ¿no? Edad fértil en la mujer, ¿no? Que nos dicen los factores que están asociados a la capacidad de tener hijos en una población. Lo medimos a través del indicador mujeres en edad fértil. Y le damos incluso un rango de edad, ¿no? Le dimos edad fértil entre 12 y 15, pero 45 años. O sea, comienzo a escoger indicadores, ¿no? O sea, rangos. Estos indicadores ya están seleccionados en guías que da el Ministerio de Salud, que incluso se modifican a cada quinquenio, pero esos indicadores no nos tenemos que inventar. Lo que tenemos que saber que existen indicadores de dinámica poblacional, indicadores de salud reproductiva y existen indicadores de mortalidad infantil. Estos tres son los más fuertes y nos ayudan a medir, por ejemplo, la calidad sanitaria de un país. Imagínate a una familia que se le mueren los niños, es porque no está tan bien, que a una familia que no se le muere ninguno de sus hijitos y llegan a ser estos saludables, llegar al colegio y después a ser profesionales. La mortalidad infantil es un indicador directo de calidad de vida de una población y capacidad de intervenciones médicas y organización en salud pública. Conocer el número de niños que se nos mueren y estos asociados a, obviamente, diferentes características de la población, me dice cómo es un país, una región, un grupo humano. ¿Ok? Tenemos otros indicadores, además de estos básicos, unos ya más elaboraditos, que lo dejamos para los que estamos metidos en la locura. Los epidemiólogos estamos ahí metidos midiéndolo todo, ¿no? Para tener el ojo encima de todo. Les traigo algunos solamente aquí, la esperanza de vida, ¿no? Cuántos años probablemente en promedio vive una comunidad o un país. En nuestro país está, pues, dicen 70, 75 años y va modificando, ¿no? La transición demográfica, cómo es que se mueve la población, ¿no? A lo largo del tiempo, pero de forma exacta a través de cálculos y cómo se moverá, ¿no? El impacto de la salud pública es medir aquellos cambios demográficos, pero que afectan directamente las decisiones políticas, ¿ya? Se supone que una decisión política nace de un estudio serio en salud pública, ¿no? Y
No basta decir, yo alcalde voy a poner el agua aquí. Necesito saber cuánta agua necesita esa población. ¿Ah? ¿Dónde van a difundir o correr las redes? ¿Ah? ¿Qué impacto va a tener en la salud de esa comunidad? Capaz sea más barato cambiarla de lugar y poner o a tener acceso a un lugar donde tenga mayor acceso y calidad de vida, como ocurrió, por ejemplo, en una comunidad de Ilabaya, ¿no? Que después del terremoto fueron reubicados en una mejor zona y hoy día su calidad de vida es muchísimo mejor. Pero pasados los años ellos recién se dieron cuenta y hemos vivido décadas en un lugar donde no la calidad de vida no era buena, ¿por qué no nos vinimos a vivir acá? Entonces, esas decisiones se toman en base a, obviamente, indicadores demográficos y de transición demográfica. Nacen algunos pequeños instrumentitos que ustedes van a ver. Las pirales poblacionales, esos bien son bien famosas, ¿no? Distribuyen a la población según edad y sexo, ¿no? Y ven una comunidad de base ancha, es que hay población joven, una, una pirámide con base angosta, pero ancha arriba es una población que está obviamente con mayor cantidad de viejos. Son gráficos que aparecen para medir el comportamiento poblacional. También, así como existen este tipo de gráficos, identifican otros que están dirigidos a grupos vulnerables, a ver quiénes, gente pobre, gente no pobre, quiénes reciben recursos, quiénes no, quiénes tienen apoyo médico, quiénes no tienen apoyo médico, quiénes tienen cerca un centro de salud, quiénes no tienen, quiénes reciben, quiénes están asegurados, quiénes no están asegurados. Identificar poblaciones vulnerables. ¿Ya? Y la información facilita, toda esta información nos permite poder eficientemente, porque siempre va a ser escaso, distribuir nuestros recursos médicos. Aunque mucha de la oferta médica está en zonas poblacionales urbanas, es muy deficiente la, la oferta médica en poblaciones rurales o alejadas del país, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se comporta la dinámica poblacional? Esto va a impactar directamente en su condición de salud. Tú en Tacna, por ejemplo, tienes un centro de salud cada 5 minutos. Por eso es que en Tacna manejamos muy buenos indicadores sanitarios, ¿no? Cosa muy distinta en otras comunidades de nuestro país, donde un centro de salud está 2, 3 horas. Entonces va a depender mucho de la dinámica de la población para medir el impacto en la salud. ¿Ah? Entonces, el crecimiento poblacional y la migración. El fenómeno de la migración, aparte de todo lo que hemos dicho, es un indicador que también nos viene a alterar todos nuestros planes, ¿no? A ver, una comunidad que no tiene planificada su migración, ya sea interna, inmigración o emigración, o sea, la gente que sale o que entra, si no la planificamos en el tiempo esto, pues la gran mayoría va a sufrir, como lo hemos venido sufriendo en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a impactar una mala planificación del movimiento de migratorio, va a impactar en los recursos sanitarios, no va a alcanzar para todos, no va a haber disponibilidad para todos. Y eso va a generar presión en los servicios médicos. Ah, si el médico antes atendíamos 15 pacientes, estamos atendiendo 20, incluso 30 pacientes porque no alcanzan las manos y porque hemos tenido una sobredemanda poblacional, porque nuestro país ha sido sometido a una inmensa migración extranjera y está creciendo, ¿no? Efectos de esa migración, los movimientos migratorios provocan cambios demográficos, a veces inesperados, ¿no? Que crean nuevas necesidades sanitarias y en poco tiempo, de la noche a la mañana. Entonces es una gran irresponsabilidad política, ¿no? No controlar los sistemas migratorios, o al menos conocerlos,
para poder planificarlos bien. No es que queramos ser malos con los demás, sino que tenemos que planificar bien los movimientos migratorios para que lo poco que hay alcance para todos. Muy bien. Finalmente, es adaptar, bueno, finalmente nos queda solamente adaptar la atención médica. Tenemos que pensar eso, ¿no? No solo los médicos somos como el agua, ¿no? Nos tenemos que adaptar al envase que nos envuelve, ¿ya? Por ende, los sistemas sanitarios deben adaptarse a los diferentes cambios que existen en los movimientos poblacionales, ¿ya? Ya sea por el crecimiento propio o por migración poblacional. Y nos tenemos que adaptar a ello, no tenemos que estar renegando, echarle la culpa a los venezolanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a Maduro, ¿no? Lo único que hacemos es, tenemos un problema adelante, nos adaptamos y comenzamos a ofrecer soluciones. Y dejamos que los demás, pues, ojalá que con el tiempo corrijan lo que no planificaron bien. El envejecimiento de la población y enfermedades crónicas. Nosotros nos pasamos por una transición epidemiológica interesante en nuestro país, ¿no? Que se ha visto alterada por el gran fenómeno migratorio últimamente. Nuestra población estaba tendiendo al envejecimiento. Hay un incremento de la población envejecida, por lo tanto, un aumento de las enfermedades crónicas, lo que obliga a que se cambien algunas estrategias. Y esas estrategias que es para tengamos un mejor manejo efectivo en salud pública dedicada a la gente mayor. En nuestro país, esta característica poblacional estaba así creciendo hasta que tuvimos una migración fuerte extranjera, donde ya pues comenzamos a tener mayor cantidad también de niños. Entonces nos hemos llenado de viejos peruanos y de niños, de muchos niños extranjeros. Además de que tenemos también una migración interna. Hay gente que migra de ciertas regiones del país, de nuestro país, a zonas más urbanizadas por diferentes razones. Obviamente eso ha hecho que, además del envejecimiento de nuestra población, tengamos que mirar a veces y trabajar con migraciones que hacen que descuidemos a la gente adulto mayor, porque finalmente se va a tener que priorizar entre un adulto mayor y un niño, el sistema va a priorizar a los niños. Ven la importancia de la planificación sanitaria con datos demográficos. No podemos tomar una decisión si yo no conozco bien a mi población. Les van a soñar a ustedes hacer el ASIS, la radiografía que se le toma a las comunidades, ¿no? Pero la importancia de los datos demográficos que proporcionan información que nos permiten planificar técnicamente la oferta sanitaria. Y existen múltiples programas, la planificación de los programas sanitarios tienen que basarse en datos demográficos lo más exactos posibles. Y cuando yo diseño un plan de intervención sanitaria, lo primero que tengo que hacer es el trabajo de investigación, cómo es que está conformada esa comunidad, ¿ya? Y luego, después de ello, ir a satisfacer sus necesidades. En conclusión, la importancia de la demografía permite entender la estructura de una población. Tenemos que echar mano a la bioestadística. La combinación de la bioestadística con las características facilita tomar decisiones, porque en base al estudio del dato podré manejar mejor mi componente sanitario. Y si es así, va a haber una mejora en la salud poblacional. Nosotros estudiamos bioestadística, estudiamos demografía, porque queremos conocer a nuestra comunidad lo mejor posible, echar mano a las herramientas demográficas y bioestadísticas. ¿Para qué? Para mejorar la salud de la población y no equivocarnos cuando asignamos recursos. Y así hacer más efectiva la medicina que hoy día pues ya ofrece muchos recursos de análisis. Muy bien, jóvenes. Lo dejamos ahí.
Hasta aquí es nuestro plan de trabajo. Entonces ahí han votado, sí, parece que es el martes 2 nomás. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en el momento ya del examen. Muy bien, jóvenes. Cuídense. Buenas noches. Chao. Hello, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chao. doctor.